Aranifa presentan el archivo Magnus. Episodio 8. Extinguido. Declaración de Ivo Lensic en relación a sus experiencias durante la construcción de una casa en Hilltop Road, Oxford. Declaración original dada el 13 de marzo de 2007. Grabación de audio por Jonathan Sims, archivista en jefe del Instituto Magnus Londres. Comienza la declaración. He trabajado en construcción por casi 20 años, principalmente en y alrededor de Oxford. Cuando mi padre falleció en 1996, tomé el control de su empresa y he estado trabajando tranquilamente desde entonces. Puedo hacer casi todo lo que me pidan, pero generalmente me especializo en construcciones nuevas, plomería y cableado específicamente. Y tengo cierta reputación de estar disponible sin aviso previo, por lo que no es raro que me llamen a media construcción para hacer algún trabajo. Cuando conseguí el trabajo en una casa de Hilltop Road a mediados de noviembre, no me pareció nada extraño. El tipo que se encargaba del cableado había sido convocado para un jurado y lo habían perdido por un par de semanas. Así que me pidieron que lo sustituyera. Yo tenía otro trabajo durante el día, pero mi prometida Sam estaba en una conferencia en Hamburgo por un rato y estábamos ahorrando para la boda. Así que pensé que podría hacerlo por las tardes. Ahora, Hilltop Road es una calle bastante apartada de la zona de Cowley. No hay muchas casas de estudiantes en ella, por lo que es un lugar bastante tranquilo, sobre todo después de que todos los niños que viven allí se han ido a dormir. Hacía poco que se habían empezado a construir las casas, ya que una disputa sobre las propiedades había mantenido el terreno cerrado durante años, y cuando me presenté aún estaba casi vacía. Tenía 2 pisos con un estudio que iba a ser otro dormitorio, igual que el resto de casas. Habían puesto las puertas, aunque no los cierres, pero los huecos donde debían estar las ventanas seguían vacíos, dejando entrar el frío. Ese lado de la calle daba a South Park, con rejas que marcaban el final de cada jardín. El jardín de esta casa en particular estaba lleno de materiales de construcción y escombros, pero recuerdo que por encima de todo había un árbol. Era muy grande y estaba muy muerto. Y por no ponerle demasiadas excusas, la cosa me ponía los pelos de punta. Parecía proyectar sombras extrañas que eran oscuras y claras incluso en los días más nublados. Pero no fue el árbol el que empezó todo. No, eso sucedió en mi tercera noche de trabajo. Debieron haber sido como las 8 o 9 de la noche, pues ya había oscurecido un par de horas antes. Estaba trabajando en el cableado del primer piso cuando escuché que tocaron la puerta. Al inicio pensé que era uno de los constructores que había olvidado algo, pero luego recordé que la puerta no tenía cerradura. Cualquiera de los demás lo hubiera sabido y simplemente hubiera entrado. Me empezaba a sentir algo incómodo cuando volvieron a tocar. A lo largo de los años he tenido algunos altercados con delincuentes que querían causar problemas en mis obras, así que cogí un martillo al acercarme. Hice todo lo que pude para sostenerlo con naturalidad, como si acabara de usarlo. Abrí la puerta y vi un hombre discreto con un abrigo de color café claro. Era bastante joven, blanco, tal vez unos 20 años, bien afeitado y con el pelo castaño ondulado. Su abrigo tenía un corte bastante antiguo que parecía sacado de una vieja Polaroid. Dijo que su nombre era Raymond Fielding y que era dueño de la casa. Mientras hablaba, sentí que se me tensaba la mano con el martillo, aunque no sé por qué.
Le pregunté si llevaba algún documento de identidad y me entregó lo que parecía ser la escritura de la casa, así como del terreno que había debajo, y en la que constaba como propietario un tal Raymond Fielding, así que lo dejé entrar. Me disculpé por la brisa y dije que las ventanas iban a ser instaladas sobre el transcurso de los siguientes días, pero que hasta entonces iba a ser frío. No respondió, solo se acercó hacia el marco vacío de la ventana trasera y miró hacia el jardín. Intenté seguir trabajando sin perder de vista al desconocido. Nada de la situación me parecía correcto, pero él no parecía estar haciendo nada sospechoso. Simplemente estaba allí, de pie, mirando hacia el jardín. Así que volví a concentrarme en el cableado. Después de 1 o 2 minutos, noté un olor intenso y muy desagradable. Pensé que quizás había conectado algo mal, pero no. Olía más como a cabello humano quemado. Volteé hacia donde estaba parado Raymond, pero ya no estaba. Donde había estado solo había un pedazo de suelo de madera quemado que, al parecer, seguía humeando y emitiendo ese horrible olor. Corrí buscando el extintor que había en la habitación de al lado. Me había ido por tan solo unos segundos y el olor había desaparecido y ya no había humo o fuego. Solo la quemadura en la madera del suelo justo al frente de la ventana. Al tocarlo, me di cuenta que estaba igual de frío que el resto del suelo. Me puse a limpiar y descubrí que la madera parecía estar intacta, con una fina capa de hollín y ceniza por encima. Busqué a Raymond Fielding por los alrededores, pero si alguna vez estuvo allí, ahora ya no estaba. Solo cuando terminé de limpiar la marca me di cuenta de lo extraño de la situación y empecé a sentir pánico. Probablemente debería explicar un poco mi miedo, ya que no se debía a un fantasma o a olores espectrales ni nada por el estilo. Verás, hay un historial bastante notable de esquizofrenia entre los hombres de mi familia. Mi padre la tuvo, al igual que mi tío abuelo, y en ambos casos condujo al suicidio. No sabía mucho de mi tío abuelo, pero había visto el declive de mi padre de cerca. Había empezado poco después de su divorcio y, aunque pensándolo bien, quizás fueron las primeras etapas las que agravaron los problemas de su matrimonio. De todos modos, empezó a pasar mucho tiempo encerrado en su estudio haciendo su trabajo. Yo tenía entonces unos 24 o 25 años y seguía viviendo en casa. Trabajaba con mi padre haciendo prácticamente el mismo trabajo que hago ahora, y fue entonces cuando tuve que hacerme cargo cada vez más de la administración del negocio, ya que mi padre empezaba a dar prioridad a su trabajo sobre su trabajo real. Su trabajo resultó ser fractales. Se obsesionó con ellos, parecía pasar todo su tiempo dibujándolos, mirándolos, midiendo los patrones que creaban. Me hablaba durante horas sobre la matemática que había detrás y me decía que estaba al borde de la gran verdad. Iba a desequilibrar lo que se conocía de las matemáticas, una vez que descubriera esta verdad, oculta en los patrones fractales en cascada. Un día volví a casa y encontré a mi padre mirando a través de las persianas, aterrorizado. Decía que alguien lo seguía, que planeaban parar su trabajo. Le pregunté quién era, pero sacudió violentamente la cabeza y me dijo que lo reconocería cuando lo viera porque tiene todos los huesos en las manos. Intenté conseguirle ayuda, por supuesto que lo hice, pero se negaba a medicarse, pues decía que interferiría con su trabajo y
Él no era peligroso, así que no podía intentarlo. Sabía que solo era cuestión de tiempo para que se hiciera daño a sí mismo y efectivamente llegó el día en que no contestó a los golpes de la puerta de su estudio. Entré y lo encontré muerto, en un charco de sangre con cortes profundos en las muñecas y los brazos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos fractales. Todas las superficies estaban llenas de ellos y el suelo estaba lleno de restos de lápices. La investigación concluyó que había sido un suicidio, aunque el forense no pudo identificar la herramienta con la que se había hecho los cortes en los brazos, ni por qué tenía esa expresión de miedo en la cara. Por eso, la aparente desaparición de Raymond Fielding me preocupó tanto. Yo era más joven de lo que había sido mi padre, pero aún tenía esa posibilidad dentro de mí. Seguramente por eso no presté atención como debería a donde pisaba y resbalé al suelo mojado que acababa de limpiar. Caí hacia adelante y me golpeé fuertemente la cabeza. Creo que no estuve inconsciente más de unos segundos, pero cuando desperté sangraba por un corte profundo en la sien. Intenté llegar hasta mi coche, pero estaba tan mareado que no podía conducir. Así que llamé a una ambulancia. Llegó rápidamente y me llevó al hospital John Radcliffe. Cuando llegué ahí me atendieron muy bien y determinaron rápidamente que tenía una contusión bastante grave, por lo que pasé la noche en observación. Le conté a mi doctor todo sobre mi encuentro con Raymond Fielding. Si se trataba de los primeros síntomas de una esquizofrenia en desarrollo, quería saberlo cuanto antes. El doctor me escuchó atentamente y dijo que era poco probable, ya que sería sorprendente que desarrollara alucinaciones completas tan de repente, pero que me mantendría en observación. Me di cuenta de que, mientras explicaba mi experiencia, la enfermera que me tomaba la presión parecía estar escuchando atentamente, aunque se marchó antes de que pudiera preguntar por qué. Pasé otros 2 días en el hospital. Sam quiso acortar su viaje cuando se enteró de mi contusión, pero le dije que ya había pasado todo el peligro real y que estaría bien hasta el final de su conferencia. Así que me quedé casi solo durante ese tiempo. Volví a ver a la enfermera la mañana anterior a su regreso. Acababa de recibir las noticias de que todos los análisis habían salido bien, así que me iban a dar de alta y ella vino a hacerme una última revisión. Me preguntó si estaba seguro de que el hombre que había acudido a la casa de Hilltop Road se hacía llamar Raymond Fielding. Le dije que sí, y que incluso había visto su firma en la escritura del terreno, pero que no conocía nada de la historia del lugar. Se quedó muy callada y se sentó. La enfermera era una mujer mayor, malaya, creo, y habría adivinado que era de unos 50 años, aunque no pregunté. Dijo que su familia vivía en Hilltop Road desde hacía mucho tiempo y que conocía el lugar donde yo trabajaba. En los 60 la casa que había allí había pertenecido a un hombre llamado Raymond Fielding. Era un devoto religioso y lo había utilizado como centro de reinserción social en nombre de la diócesis local, cuidando de adolescentes fugitivos y jóvenes con problemas mentales. Al parecer al vecindario no le había gustado, ya que sus residentes se metían a diario en problemas y Hilltop Road empezaba a adquirir cierta reputación por ello. Sin embargo, nadie dijo nunca nada en contra del propio Raymond, que era un alma tan amable y gentil que gozaba de la simpatía de casi todo el mundo. Nadie estaba seguro de cuándo se había mudado Agnes. Algunos incluso decían que era la hija de Raymond, ya que los dos se parecían y era más joven que la mayoría de los niños que vivían allí.
No debía de tener más de 11 años cuando apareció y no hablaba. Solo decía su nombre si le preguntaban. Todo el mundo empezó a fijarse en la niña de coletas castañas que los miraba por las ventanas de la casa de Raymond. Por lo que se veía, era lo único que hacía. Mirar a la gente por la ventana era inquietante, pero a nadie le molestaba. Durante los siguientes años, los chicos del centro de reinserción dejaron de causar problemas en los alrededores de Hilltop Road. No fue un cambio evidente, pero poco a poco se veía cada vez menos a los que vivían allí. Raymond seguía allí y aún parecía perfectamente alegre. Si alguien le preguntaba por algún residente que llevaba tiempo sin aparecer por allí, le explicaría que se había mudado o había encontrado un lugar propio. Y a nadie le importó lo suficiente como para hacer un seguimiento de su información. Pronto, los únicos que vivían en aquella vieja casa eran Agnes y Raymond. Luego Raymond también desapareció. Agnes debía tener 18 a 19 años y apenas hablaba. Cuando le preguntaban qué le había pasado a Raymond, simplemente decía que se había ido y que la casa era suya. La gente se preocupó un poco y la policía llevó a cabo una pequeña investigación, pero la casa había sido cedida legalmente a Agnes y no había indicios sospechosos. Tampoco había rastro de Raymond en lo absoluto. Y así pasaron los años y Agnes siguió viviendo en aquella casa vieja. Casi nunca parecía dejarla, solo observaba desde las ventanas. La gente de Hilltop Road aprendió que era mejor no tener mascotas ya que solían desaparecer. Entonces en 1974 Henry White desapareció. Tenía 5 años y no se encontró nada. Siempre hubo rumores sobre Agnes, pero ahora los rumores se volvieron desagradables. Tan desagradables que cuando se vio salir humo de la vieja casa de los Fielding una semana después de la desaparición del pequeño Henry, nadie hizo nada. Nadie llamó a los bomberos ni intentó ayudar. Agnes tampoco debió de haber llamado para pedir ayuda porque cuando llegaron los camiones de bomberos ya no había nada que salvar. Durante todo eso, nadie vio señales de vida en el interior del edificio. Ningún grito, ningún movimiento, nada más el rugido de las llamas. Cuando por fin se apagó el fuego, encontraron restos humanos. Pero no de Agnes, ni siquiera de Henry White. El único cuerpo que encontraron fue el de Raymond Fielding. Todo lo que quedaba era un esqueleto carbonizado al que le faltaba la mano derecha. Esa era la historia del lugar, según me la contó la enfermera. Una vez retirados los escombros, el terreno se había visto envuelto en complicaciones legales relacionadas con la propiedad y así había permanecido hasta principios del año pasado. Me pidió que no dejara que nadie más supiera que habíamos hablado de ello, pues no quería que la gente pensara que había estado esparciendo historias. Le dije que me callaría y se fue. No volví a verla y poco después me dieron de alta. Descansé en casa un par de días, pero la inactividad forzada me resultaba muy aburrida y mi cabeza se sentía bien, así que decidí volver al trabajo. Probablemente debería haber evitado volver a Hilltop Road, pero me sentía molesto por cómo me hacía sentir la casa. No creía en fantasmas. Para ser sincero, aún no estoy seguro de creer en ellos. Y el doctor me había asegurado que no mostraba ningún otro síntoma de esquizofrenia, así que no había razón para que
sintiera esta angustia. Me convencí de que la única manera de desterrar ese sentimiento era volver a terminar el trabajo que había iniciado. Así que eso hice, aunque ahora tenía cuidado de trabajar solo a la luz del día e intentaba evitar estar solo. Aún así, de vez en cuando era el único que trabajaba en una sala o cuando el edificio se quedaba en silencio. Y entonces volví a olerlo. Ese olor a pelo quemado o veía unas coletas castañas que desaparecían por la esquina. A medida que el trabajo se acercaba a su fin, me resultaba más difícil evitar trabajar allí cuando oscurecía. Hasta que una tarde perdí completamente la noción del tiempo y, al levantar la vista, vi que no solo había caído la noche, sino que yo era el único que quedaba en el edificio. Casi tan pronto como me di cuenta, empecé a sudar. Al principio pensé que eran los nervios o incluso un ataque de pánico al encontrarme solo, pero era el calor. Ese calor que parecía empezar en mis huesos, irradiarse a través de mí. Me quité el sombrero y la chaqueta, pero cada vez tenía más calor hasta que sentí que me estaba cocinando por dentro. Intenté gritar, pero no podía respirar ni moverme. Estaba ardiendo. Llamaron a la puerta y la sensación desapareció de repente. Volví a tener frío, tumbado en el suelo. Me levanté con dificultad cuando llamaron a la puerta. Me tembló la mano al abrir, ya que no sabía qué esperar. ¿Sería otra vez Raymond, Agnes o alguna otra cosa que anunciara el fin de mi cordura? Lo que no me esperaba era un sacerdote católico. Era bajito y un poco corpulento, con el pelo muy corto y unas profundas arrugas alrededor de su boca. Se presentó como el padre Edwin Burroughs y me dijo que Annie le había pedido que visitara el lugar. Yo no conozco ninguna Annie y se lo dije, y él, algo confuso, me dijo que trabajaba de enfermera en el hospital John Radcliffe. Esto disipó mis miedos, lo suficiente como para dejarle entrar. Y le pregunté si era una especie de exorcista. El padre Burroughs sonrió y me dijo que sí, que era exactamente eso. Así que le conté mi historia mientras él iba examinando la casa. Asintió con la cabeza mientras le contaba lo que pasó y de vez en cuando me hacía preguntas sobre lo que se había dicho o cómo me había sentido. Finalmente pareció satisfecho y dijo que haría lo que pudiera. Me explicó que en realidad el exorcismo solo se practicaba con demonios y no con fantasmas, al menos oficialmente. Si los fantasmas existían o no, era, al parecer, una cuestión tan polémica dentro de la iglesia como fuera de ella. Pero que leería algunas bendiciones y vería si podía ayudar. Me pidió que esperara afuera mientras trabajaba, así que me dirigí al jardín trasero y esperé. Mientras me quedaba allí en el frío, mis ojos se fijaron en el árbol. Ese espeluznante y maldito árbol. No sé por qué, pero en aquel momento sentí una ira intensa y rabiosa contra ese árbol. Tomé una palanca que estaba sobre una pila de leña cercana y, echando mi brazo hacia atrás, lo golpeé contra el tronco, enterrándolo con todas mis fuerzas. En ese momento sentí algo cálido, húmedo, salpicando donde había golpeado. ¿Savia? No, no parecía savia.
Encendí la linterna y vi que del árbol herido brotaba sangre. Corría por la palanca y goteaba sobre la tierra en forma de riachuelos. Cuando llegó a las raíces, vi algo más a la luz de la linterna. Desde la base del árbol se veían unas viejas marcas negras de quemaduras. En ese momento tomé mi decisión. Fue fácil, como si destruir este árbol fuera lo único que había que hacer, el único camino a seguir. Encontré una larga cadena entre los materiales de construcción del jardín y la enrollé alrededor del tronco aún sangrante. Luego até los extremos de mi coche. Tardé menos de 1 minuto en derribarlo y ya no había más sangre. Cuando el árbol quedó tumbado de lado, desenrizado y indefenso, miré dentro del agujero donde se había posado y me fijé en algo que había dentro en la tierra. Al bajar, recuperé lo que resultó ser una pequeña caja de madera de unos 15 centímetros cuadrados con un dibujo complejo tallado en el exterior. Estaba cubierta de líneas grabadas que se entrelazaban y deformaban, haciéndolo difícil de dejar de mirar. Abrí la caja y dentro había una sola manzana verde. Se veía fresca, brillante, con una capa de humedad como si acabara de ser recogida en una fresca mañana de primavera. La tomé. No iba a comerla, no soy tan estúpido. Pero más que los árboles sangrantes o la combustión fantasma, esto me confundía. Sin embargo, cuando la saqué de la caja, empezó a cambiar. La piel se volvió café y golpeada y empezó a arrugarse en mi mano. Entonces se partió y salieron arañas. Docenas, cientos de arañas salieron de esta manzana que se estaba pudriendo ante mis ojos. Grité y la dejé caer antes de que ninguna de ellas pudiera tocarme el brazo. La manzana cayó al suelo y estalló en una nube de polvo. Retrocedí y esperé a que todas las arañas se fueran para recuperar la caja. La aplasté con una palanca y tiré los restos a la basura. El padre Burroughs regresó poco después. Me dijo que había hecho sus oraciones y que esperaba que sirvieran de algo. Si se fijó en el árbol derribado, no preguntó nada al respecto. Solo me dio su tarjeta de negocios y me dijo que le llamara si había más problemas. La casa no se sentía diferente, pero no había olor a pelo quemado, ni calor, ni fantasmas, ni ninguna otra cosa rara que yo viera. Trabajé en esa casa durante otra semana y no sé si fueron las oraciones del padre o el hecho de que yo arrancara el árbol, pero no encontré nada más inusual durante el tiempo que pasé allí. Después de eso, mi parte del trabajo había terminado y no he vuelto a Hilltop Road desde entonces. Fin de la declaración. Trauma craneal y esquizofrenia latente. Los mejores amigos de los fantasmas. Aparte de la excesiva indulgencia en drogas psicoactivas, me parece que simplemente no hay mejor manera de entrar en contacto con el mundo espiritual. Sin embargo, la historia del 105 de Hilltop Road merece una investigación. Y aunque confío en el testimonio del señor Lensig sobre sus propias experiencias, tanto como en un árbol sangrante, hay una nota en el archivo que menciona que el padre Edwin Burroughs
dio su propia versión de estos eventos en la declaración 02180111, aunque todavía no he localizado este expediente particular en el caos que pasó en el archivo de Gertrude Robinson. La sugerencia de que pueda haber una corroboración externa da cierta credibilidad potencial a la descabellada historia del señor Lenzig. Ningún otro trabajador de la obra en aquel momento informó de disturbios como los relatados por el señor Lenzig. Martin no pudo averiguar la fecha exacta de construcción de la casa original, pero en los primeros registros que encontró aparece como comprada por Walter Fielding en 1891. La heredó su hijo Alfred Fielding en 1923 y luego su nieto Raymond Fielding en 1957. No hay constancia de que se utilizara como centro de reinserción social, y menos aún de que estuviera relacionado con la diócesis católica local. Aunque los registros de la Iglesia de Inglaterra de la zona a los que Sasha tuvo acceso estaban, por desgracia, incompletos. Los residentes de más edad de Hilltop Road respaldan el relato de la enfermera Anna Kazuma. Tim logró concretar una entrevista con la señora Kazuma, pero al parecer ella no pudo proporcionar más información que la que le contó al señor Lenzig. Sin embargo, admitió haber pedido al padre Burroughs que echara un vistazo a la casa, ya que estaba preocupada por ella y lo había visto realizar exorcismos anteriormente. No parece haber ninguna prueba de lo que ocurrió en la casa. No hay noticias o algo parecido sobre el incendio. Sin embargo, un residente proporcionó una fotografía de la casa en llamas. En el obituario de Raymond Fielding, se dice brevemente que su muerte fue por un incendio en su casa y se alaba su trabajo con jóvenes con problemas, pero no se dan detalles sobre ninguna de las dos cosas. Agnes sigue siendo un misterio, ya que no hemos podido encontrar ninguna prueba definitiva de que existiera. Excepto, no podemos probar ninguna conexión, pero Martin desenterró un informe sobre una tal Agnes Montague, que fue encontrada muerta en su apartamento en Sheffield la noche del 23 de noviembre de 2006, el mismo día que el señor Lenzig afirma haber arrancado el árbol. Se había ahorcado. Su edad era de 26 años, lo que no concuerda en lo absoluto. Pero atada con una cadena a su cintura, había una mano humana cortada. Una mano derecha. Nunca se identificó al propietario, pero al parecer el forense se quedó perplejo, ya que la descomposición del tejido parecía indicar que el propietario original de la mano había muerto, casi al mismo tiempo que Agnes. Dos familias han vivido en la casa desde que esta declaración había sido hecha, pero ninguna otra manifestación ha sido reportada en Hilltop Road. Fin de la grabación. El archivo Magnus es un podcast originalmente distribuido por Rusty Quill, y tanto la versión original como la traducción se rigen por la licencia internacional de atribución común creativa, no comercial y compartida. El episodio de hoy fue originalmente escrito por Jonathan Sims, traducido por Fa Grajeda, corregido por Aran Soria, editado por Fa Esteban, interpretado por Tomás Nájera y dirigido por Aran Soria. Gracias por escuchar.